Ahí va. Bueno, chicos, entonces, ahora vamos a empezar con el módulo de enzimas hidrolíticas. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar con una clase general, digamos, introductoria, sobre enzimas hidrolíticas, que por lejos han sido las enzimas que han encontrado más aplicaciones a procesos reales y útiles, tanto industriales como de laboratorio. Por motivos que van a ir aprendiendo de a poco en este módulo, las enzimas hidrolíticas son bastante fáciles de trabajar, son bastante amigables con el que las quiere usar, hasta incluso en manos de una química orgánica como yo, que ahora me doy cuenta que ni siquiera me presenté, y capaz que alguno de ustedes ni es de la facultad y no me conoce, porque este curso tiene muy poca gente, pero que vienen de muchos lados. Yo soy Valeria, junto con Sonia nos encargamos de este grupo para este curso, que tiene además un plantel docente bien nutrido, y es un curso sobre todo esta primera parte, este primer hemisemestre, muy multidisciplinario, ¿no? Tiene toda una rama más de química orgánica sintética y todo un bagaje de soporte de toda la parte más bioquímica y enzimática. Entonces yo vengo de la parte más orgánica y les puedo decir que verdaderamente es muy fácil para un químico que no tenga una formación biológica demasiado profunda, manejar enzimas hidrolíticas. También nos podemos desenvolver con las oxidorreductasas más o menos bien, y después hay otras enzimas que ya son mucho más complicadas de utilizar. Pero esa facilidad de uso de las enzimas hidrolíticas no solo se nota en el laboratorio, y en especial en el laboratorio de síntesis orgánica, sino que desde productos tan comunes como lo que uno puede comprar en el almacén o en la ferretería para ponerle a la grasera y destaparla, y cosas por el estilo, están basados en el uso de enzimas hidrolíticas. Hasta síntesis sofisticadas de moléculas complejas, que pueden ser fármacos o pesticidas o cualquier tipo de molécula orgánica que se pueda producir sirviéndose de las virtudes de las enzimas hidrolíticas para esos fines. Bueno, muy bien. Entonces, enzimas hidrolíticas son dos palabras que dicen mucho. Sobre la parte de enzimas ya les habló Sonia en el primer módulo, sobre los conceptos básicos sobre el funcionamiento enzimático que tenemos que tener presente y más o menos manejar para este curso. Y lo que significa hidrólisis es algo que más o menos todos vengamos de la rama de la ciencia de la que vengamos, se supone más o menos tenemos claro de qué se trata. La palabra hidrólisis quiere decir hidro, agua, lisis, ruptura, ruptura por agua, o sea que estamos hablando de el agua como reactivo químico en realidad, ¿verdad? ¿Sí? Y esa posibilidad de que algunas moléculas, en particular algunos grupos funcionales, orgánicos, concretos, pueden reaccionar con agua y ser modificados químicamente. Los grupos más tradicionales, los más comunes, que uno relaciona con grupos que puedan sufrir hidrólisis, son los que conocemos como derivados de ácido, ¿verdad? Los derivados de ácido, y en particular, cuando estamos hablando de procesos bioquímicos, ni que hablar los ésteres y las amidas, ¿verdad? Los ésteres y las amidas están presentes en muchísimas
moléculas biológicas, y esos ésteres y esas amidas serán tanto hidrolizados como formados en organismos vivos a través de enzimas que se ocupan de ese tipo de transformaciones. Ni hablar de los ésteres lipídicos, como por ejemplo los triglicéridos, que están en prácticamente todos los organismos, y de, por supuesto, las proteínas en cuanto a lo que refiere al enlace amida. Más allá de esos metabolitos primarios, digamos, que están presentes, como decíamos, en todos los seres vivos, también hay metabolitos secundarios o menos importantes que los triglicéridos y las proteínas, que también son ésteres y son amidas, y se forman y se rompen en los seres vivos de acuerdo a las necesidades de los metabolismos en cada momento. Entonces, claramente, más allá de que hay muchos otros grupos funcionales que ahora vamos a nombrar, que pueden ser modificados a través de enzimas hidrolíticas, y que son también químicamente hidrolizables, los ésteres y las amidas sin duda van a ser los protagonistas más importantes de este módulo, y en especial en la clase de hoy lo van a ser los ésteres. ¿Sí? Recordemos entonces que químicamente, este mouse no sé qué le pasa, químicamente los ésteres pueden ser transformados por hidrólisis en un ácido carboxílico y un alcohol, las amidas en un ácido carboxílico y una amina. Los otros grupos funcionales derivados de ácido carboxílico clásicos de la química orgánica, que son los anhídridos y los halogenuros de ácido, no los pusimos acá porque claramente no son demasiado comunes en la naturaleza, aunque anhidrasas hay en la naturaleza. Y después pusimos grupos funcionales un poco diferentes o no tan frecuentes, los nitrilos, que los químicos orgánicos consideramos derivados de ácido, porque por hidrólisis dan ácidos carboxílicos y amoníaco. Y después otro tipo de grupos como hemiacetales, epóxidos, etc., pueden ser, no sé por qué dije hemiacetales, esto es un acetal, no hemiacetal, hemiacetales, acetales, enlaces glicosídicos, ¿sí? Que no dejan de ser enlaces tipo hemiacetal o acetal, en carbohidratos están presentes. Epóxidos existen en la naturaleza mucho más de lo que nosotros creemos, y pueden ser transformados en dioles por acción del agua. En fin, solo para mostrarles que no nos quedemos solo con la idea de los ésteres y las amidas, sino que hay mucha variedad de grupos funcionales, no tan frecuentes, pero que a nivel de investigación pueden ser tratados como sustratos de enzimas hidrolíticas. Bien, entonces, con eso en la cabeza, tenemos una batería muy grande en la naturaleza de enzimas hidrolíticas. En particular, para el enlace amida, lógicamente, las proteasas, que son muy variadas y muy ubicuas, o sea, se pueden encontrar en muchísimos organismos. Las podemos encontrar perfectamente como para tener diversas y buenas y abundantes fuentes de proteasas derivadas de todo tipo de organismos. Como les dijo Sonia en las primeras clases, obviamente la manera más eficiente y simple de obtener enzimas en general, y las hidrolíticas no son una excepción, es a partir de microorganismos.
¿sí? Microorganismos que se cultivan y se pueden crecer en grandes cantidades, tener una buena cantidad de biomasa y de allí de alguna manera obtener las enzimas que queremos utilizar y las enzimas que comercialmente están disponibles. Pero no nos quedemos solo con eso, porque justo en las enzimas hidrolíticas hay muchos ejemplos de enzimas que provienen de animales superiores, ¿sí? Sobre todo de órganos de animales que se usan para alimentarnos, y órganos como el hígado, como el páncreas, que son súper ricos en enzimas. Muchas veces en países donde dejan algún órgano sin comer, no en el Uruguay, podemos sacar de allí una buena cantidad de enzimas, y por ejemplo la estearasa de hígado de cerdo, la lipasa de páncreas porcino, en fin, hay un montón de enzimas comerciales que se obtienen, digámoslo así, de la industria cárnica, de lo que sobra de la industria cárnica, de órganos como el hígado y el páncreas de animales superiores, cerdo, caballo, etcétera, que pueden ser fuente de este tipo de enzimas. Bien, para los ésteres en particular tenemos esterasas o estearasas, depende cómo uno lo traduzca del inglés, que también hay una enorme variedad y un gran abanico de estearasas para elegir. Son enzimas que están en la naturaleza para hidrolizar diversos ésteres que allí aparecen, y como grupo aparte, y después al final de la clase vamos a ver que tienen todas una particularidad, y por eso no se las considera estearasas y se las considera aparte, tenemos las lipasas, que son aquellas enzimas que se encuentran en los seres vivos específicamente para hidrolizar los lípidos, por eso se llaman lipasas, y en particular los glicéridos, ¿sí? Monoglicéridos, que pueden ser hidrolizados para liberar los ácidos grasos que que el organismo necesite, y están también presentes en todos los seres vivos. Hay lipasas de microorganismos, la lipasa de Cándida antártica en especial es muy famosa, y la lipasa de la PPL, la Pancreas lipase, la lipasa de páncreas de cerdo, también es muy utilizada. Dentro de las enzimas hidrolíticas más abundantes en la naturaleza, también tenemos que mencionar las amilasas, ¿sí? Que están en los seres vivos, y en particular en los vegetales, pero nosotros tenemos amilasas en la saliva y yo qué sé. Todos debemos hidrolizar los polisacáridos para poder utilizarlos como fuente de energía bajo la forma de monosacáridos, y por lo tanto amilasas, que son enzimas que degradan, como decía hace un ratito, el enlace acetal de los polisacáridos, también son enzimas muy abundantes en la naturaleza. Y por supuesto hay muchas otras grupos de enzimas hidrolíticas, las nitrilasas, las anidrasas, las fosfatasas, está lleno, hay montones, pero tener presente las proteasas, esterasas, lipasas, amilasas, ya es más que suficiente por ahora. Bien, entonces, ¿cómo actúan? Para entender bien cómo actúan, tenemos que recordar un poquito cómo actúa el agua en una hidrólisis química. En un sentido un poco más teórico que real, el agua actúa como nucleófilo sobre un derivado de ácido, como puede ser una amida o un éster, rompiendo el doble enlace carbono-oxígeno, que luego se vuelve a formar y provoca la salida de este grupo X. ¡Qué horror! Falta una flecha acá.
no sé cuándo se me perdió, porque antes no me faltaba. Esta falta el par de electrones que se lleva el grupo saliente, X menos, queda allí el agua entonces unida covalentemente al carbono del carbonilo, que pierde un protón hacia el medio, formando el correspondiente alcohol o amina, si es un éster o una amida, y el ácido carboxílico, del cual deriva el grupo. Quizás recuerdan que esto está muy lindo, pero en realidad cuando lo vamos a hacer químicamente, esto no sucede solo. Si yo pongo un éster o una amida con agua, no hay reacción, o al menos hay una reacción muy lenta e ineficiente. ¿Sí? Necesitamos, cuando vamos a hacer una hidrólisis química, hacer una catálisis ácida o básica. ¿Se acuerdan que funciona tanto en medio ácido como en medio básico? Y además, en general, si lo vamos a hacer químicamente, necesitamos calor y tiempo. ¿Sí? La hidrólisis de un éster o de una amida no es una cosa que uno hace en 2 segundos, es relativamente... requiere energía y es relativamente lenta y requiere sí o sí una catálisis. Por suerte, ¿verdad? Porque estamos hechos de proteínas y si el agua... estamos hechos de proteínas y de agua. Si el agua hidrolizara las proteínas así espontáneamente, no estaríamos acá conversando, seríamos una especie de charco de aminoácidos y no somos un charco de aminoácidos. Nuestras proteínas están allí estructuralmente estables y por eso nosotros tenemos la forma que tenemos, y cuando nuestro organismo necesita hidrolizar una, tiene enzimas hidrolíticas específicas que lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en muchos casos no se conoce cómo se hace, cómo lo hacen. Pero la enorme mayoría de las enzimas hidrolíticas tiene un mecanismo de acción conocido. La enorme mayoría, pero no todas. Este mecanismo que vamos a ver ahora es el mecanismo que se dice corresponde a las serina hidrolasas. O sea, son dentro de las hidrolasas, dentro de todas, esterasas, proteasas, lipasas, muchas de ellas se sabe que tienen en el sitio activo esta secuencia de aminoácidos, un ácido aspartico al lado de una histidina al lado de una serina, y se llaman serina hidrolasas. Hay muchas enzimas de las cuales se sabe que no tienen esa secuencia de aminoácidos en el sitio activo, tienen secuencias parecidas o tienen secuencias que no se le parecen en nada, o no se sabe exactamente cómo es la composición aminoácidica del sitio activo, y los mecanismos de acción no están completamente elucidados. Pero la enorme mayoría tiene este mecanismo, y en particular las lipasas son serina hidrolasas. Entonces, ¿cómo actúa esta tríada catalítica? Así la llaman los libros. La tríada catalítica. Se necesita tener los 3 aminoácidos para que esta secuencia funcione como un activador del derivado de ácido de ese éster o de esa amida, para que ese éster o esa amida queden activados y sean pasibles de ser atacados por el agua. Funciona de la siguiente manera. El ácido aspartico, en un medio biológico normal, sea de un microorganismo, de un animal superior, del que ustedes quieran, en mayor o menor medida se va a encontrar parcialmente desprotonado, bajo la forma de carboxilato. Recuerden que el ácido aspartico es un aminoácido ácido, entonces puede perder fácilmente este protón. Ese protón, al tener una histidina al lado, toma este hidrógeno que está unido al nitrógeno, este par de electrones se libera y viene para aquí, y la histidina toma el protón del hidroxilo de la serina. La serina es un alcohol, es un aminoácido que tiene un grupo OH. Entonces, todo razonable. El aspartico es un aminoácido ácido que por lo tanto
puede estar parcialmente desprotonado y tomar un protón. La histidina es un aminoácido básico que a través de sus electrones, y en particular de este nitrógeno, puede tomar el protón y desprotonar parcialmente a la serina de manera de aumentar la nucleofilia del hidroxilo de la serina. Y ese oxígeno de la serina que queda libre ataca nucleofílicamente a un éster, por ejemplo. Ese ataque, como ya sabemos, provoca la ruptura del carbonilo que se vuelve a formar y hace salir el grupo saliente de, en este caso, un éster, que es un alcohol. ¿Por qué saco un alcohol protonado y no saco un OR-? Y bueno, porque en algún lado se perdió un protón. Y ese protón está en ese medio y puede protonar el alcohol, de manera que el grupo saliente es una molécula más estable que un alcóxido. O por lo menos es la molécula real que va a existir en un medio biológico, ¿verdad? En un medio biológico no va a existir un alcóxido, va a existir un alcohol porque hay protones de sobra para protonar. Entonces, en este momento, yo tengo el carbonilo de mi derivado de ácido unido directamente al oxígeno de la serina, unido covalentemente al sitio activo de la enzima. Todavía no fue transformado. Es ahí donde viene la mano del químico, en caso de que estemos trabajando in vitro. Si esto está sucediendo in vivo, el organismo sabrá quién tiene que atacar a este carbonilo. Estamos hablando de enzimas hidrolíticas. Uno dirá, bueno, el que tiene que atacar es el agua. Y sí, normalmente en el medio biológico hay agua de sobra y el agua puede atacar nucleofílicamente para entonces liberar el ácido carboxílico, en el caso de que el nucleófilo sea el agua, y simultáneamente a la liberación de ese ácido carboxílico van a regenerarse, van a volver al estado inicial esos 3 aminoácidos del sitio activo. ¿Sí? El nucleófilo va a atacar, la serina va a volver a protonarse, sacándole el hidrógeno que había tomado la histidina va a volver a quitarle el protón al ácido aspartico y estos 3 aminoácidos van a volver a tener esta configuración inicial y el sitio activo va a volver a poder actuar sobre el siguiente sustrato que entre. Pero no solamente in vitro, no solamente en el laboratorio, sino también in vivo, dentro del organismo, estas enzimas pueden actuar, como decimos nosotros, tanto para un lado como para el otro. Una vez que el derivado de ácido quedó unido al oxígeno de la serina, y por decirlo de una manera muy química orgánica, toda la enzima es como el grupo saliente, porque ese carbonilo está unido directamente a un hidroxilo de la serina, que está unida a todo el resto de la proteína, y por lo tanto toda la proteína es el grupo saliente. En ese punto, no solamente el agua puede actuar como nucleófilo, puede actuar una amina como nucleófilo y formar una amida. Puede actuar un alcohol como nucleófilo y formar un éster. O sea que estas enzimas, que llamamos hidrolíticas, y está correcto llamarlas hidrolíticas, dependiendo de las necesidades metabólicas en el ser vivo y dependiendo del objetivo perseguido por el químico en el laboratorio, pueden usarse para hidrolizar, pero también pueden usarse para construir distintos grupos funcionales. ¿Se entiende? Simplemente variando el nucleófilo que actúa. Si es agua, hidrolizo. Si es una amina, hago amidas. Si es un alcohol, hago alcoholes. Después puedo hacer cosas más raras, ¿no? Puedo usar peróxidos y generar peróxidos orgánicos, que eso tiene distintas aplicaciones. Puedo usar hidracina, puedo usar hidroxilamina, puedo usar nucleófilos raros.
Pero sin irme a nucleófilos raros, ¿sí? Yo puedo, usando enzimas hidrolíticas, por ejemplo, transformar un éster en otro, transformar un éster en una amida, transformar un ácido carboxílico en un éster, transformar un éster en una amida, un ácido carboxílico en una amida, etc. O sea que acá estoy viendo que el potencial va mucho más allá de una simple hidrólisis por agua. ¿Se entiende? Valeria, una Sí, consulta. Entonces, dale. ponele in vitro, al tener una enzima de estas. O sea que variando como decís vos, con una mina, puedo llegar a lograr la otra reacción y evitar la hidrólisis por el agua. Exactamente. Yo puedo decidir que mi nucleófilo sea una amina, ¿sí? Hacer una aminólisis en vez de una hidrólisis, y lo puedo lograr perfectamente, y hay muchísimos ejemplos reportados y vamos a ver unos cuantos. Obviamente, eso me lleva a pensar que yo ahí tengo que trabajar en ausencia de agua, ¿no? Porque si yo pusiera agua en el medio de reacción, al menos van a competir y voy a obtener una mezcla, porque el agua es nucleófila, la amina es nucleófila, si es un alcohol, la misma historia. Entonces ahí se abre todo un desafío, que como les explicó Sonia un poco en la clase pasada, por suerte ha sido solucionado con bastante éxito, que es de trabajar con enzimas en medios no acuosos, en solventes orgánicos. Y dependiendo del grado de tolerancia que esa enzima tenga a el solvente orgánico, que en general es bastante buena y se puede hacer, hay enzimas que son inestables en solventes orgánicos, o en algunos, hay que buscar las condiciones adecuadas, pero perfectamente se puede lograr, y hay muchísimas aplicaciones que se basan en eso y que han sido muy exitosas. Bien. Entonces, ¿qué utilidad? Voy a ir un poquito para adelante y para atrás acá, entre esta transparencia y la siguiente. ¿Qué utilidad puede tener hacer una hidrólisis o una esterificación o una aminólisis o lo que ustedes quieran usando una enzima hidrolítica? En cuanto a la hidrólisis específicamente, ya no más con pensar en las condiciones de reacción típicas de una hidrólisis química, inmediatamente uno se da cuenta que es súper beneficioso el uso de enzimas. Sobre todo si pensamos en escalas grandes, en escalas piloto o directamente en escalas industriales. Hacer una hidrólisis a escala industrial requiere un gasto energético gigantesco, porque son reacciones que todo el tiempo hay que calentar, y una disposición de residuos súper compleja, porque siempre vamos a estar trabajando en un medio ácido fuerte o en un medio básico fuerte. Y además el uso de reactores adecuados que soporten los ácidos, que soporten las bases, en fin. Para la industria es un proceso muy, muy desafortunado, una hidrólisis química convencional. Entonces, la posibilidad de sustituir un proceso que tiene problemas de disposición de residuos, que tiene problemas de seguridad, ¿no? Que tengo que estar en una planta industrial trabajando con ácidos concentrados, con bases concentradas, que después hay que neutralizar. Si trabajé con ácido, tengo que neutralizar con base. Si trabajé con base, tengo que neutralizar con ácido. Siempre tengo que estar utilizando las dos cosas, y es realmente complicado. Nada más alejado de la química verde o sustentable, de la cual tanto nos estamos preocupando, por suerte, actualmente, y además el gasto energético, que es gigantesco. Si pensamos en sustituir eso por una hidrólisis enzimática, en la cual la temperatura más o menos será, de acuerdo a la temperatura óptima de la enzima, entre 20 y 40 grados, no va a ser más que eso, que son las temperaturas más normales en que trabajan las enzimas. Y además
pensar que eso se va a hacer a un pH cercano al fisiológico, que andará entre 6 y 8, por decir algo, no hay que decir más nada para convencer a cualquiera de que el procedimiento enzimático es totalmente favorable, ¿no? Quizá no parezca demasiado llamativo hacerlo en el laboratorio, porque uno va a trabajar con un baloncito de 3 mililitros y va a poner 3 gotas de ácido, no va a pasar absolutamente nada, pero cuando eso uno lo piensa a una escala preparativa, ya es muy distinto y entonces la utilización de enzimas cobra un valor enorme, tanto económico como ambiental, en estos casos. Con eso ya podríamos estar convencidos de que las enzimas hidrolíticas son reactivos químicos a los que prestarle atención. Pero, como hablaron con Sonia también en la clase pasada, cada vez más la química mira la quiralidad, la química en general, ¿sí? No es de ahora, pero tampoco es de toda la vida, ¿sí? Podemos decir que en los últimos 50 años, de a poco, nos hemos ido dando cuenta de que cuando estamos necesitando trabajar con una molécula quiral, no debemos utilizarla de manera racémica. No debemos utilizar la mezcla de los dos enantiómeros como se hizo hasta mediados del siglo XX o entrado del siglo XX, por decirlo de alguna forma, yo qué sé. En general, y como hablaron con Sonia, los métodos químicos llevan a mezclas racémicas, y dentro de esa mezcla racémica, donde tengo 50 y 50 de cada enantiómero de la molécula, tengo la mitad de la molécula que es activa y es la que yo quiero utilizar para lo que sea, lo más normal es que sea un fármaco, y estamos más acostumbrados a pensar en fármacos, y la otra mitad, con suerte, no sirve. Lo cual rara vez pasa. Si un enantiómero es activo, el otro algún tipo de actividad va a tener. Y normalmente esa actividad va a ser perjudicial, porque si estamos buscando la actividad de un enantiómero, seguro que la actividad del otro enantiómero no nos sirve. Más allá de algunos ejemplos tremendos que pueda haber de enantiómeros que fueron administrados y después se vio que eran extremadamente tóxicos, las buenas prácticas de manufactura al día de hoy, inclusive algunas regulaciones actuales de países del primer mundo, exigen la pureza enantiomérica. Y cada vez más eso va a ser así, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a que cuando hay carbonos quirales queremos un estereoisómero solo, y lo queremos puro. Y eso químicamente no es imposible, puede dar lugar a todo un curso gigantesco entero de cómo hacerlo, pero enzimáticamente, recurriendo a la estereoespecificidad de las enzimas, es realmente una forma muy eficiente y muy simple de lograr. ¿Por qué? Y bueno, porque las enzimas son tridimensionales. ¿Por qué son tridimensionales? Bueno, ustedes dirán, porque son cadenas de aminoácidos que se acomodan de una forma. ¿Pero qué los lleva a acomodarse de una forma y de otra no? La secuencia de aminoácidos. ¿Y cómo son esos aminoácidos? Quirales. ¿Sí? Con la excepción de la glicina, todos los demás aminoácidos son quirales. Entonces esas moléculas quirales que se van uniendo unas a las otras y formando las estructuras secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteínas, hacen que la quiralidad de cada uno de esos aminoácidos se transfiera a todo ese esqueleto que se acomoda de una manera y solo de esa. Y en esa tridimensionalidad es donde va a interactuar con un sustrato más o menos pequeño que nosotros le vamos a suministrar o que le va a suministrar el metabolismo del organismo vivo donde se esté dando la reacción.
En esa tridimensionalidad, la enzima va a poder acomodar ese sustrato normalmente de una única manera. Y eso es lo que ustedes vieron en esta preciosa ilustración que vieron con Sonia el otro día, donde hay un sustrato quiral que tiene el grupo este violetita, digamos, que sería el que queremos transformar, y los otros tres grupos que de una forma se acomodan y de la otra no. A este grupo violetita que tenemos acá es el que le llamamos operador químico. En el caso de un éster o de una amida, el grupo funcional que estamos modificando, el que se va a unir a la serina, por decirlo de alguna manera. Cuando ese grupo se une a la serina, el resto de la molécula tiene que poder encajar en los bolsillos, y así los llamamos, que la proteína tiene. Entonces, esos bolsillos no solamente tienen un tema de lugar, ¿no?, que es importante. Pueden ser más grandes o más chicos, y cada sustrato verá si le entran o no le entran sus sustituyentes ahí, por un tema espacial de tamaño nomás. Pero además tienen sus características químicas. Esos bolsillos pueden ser hidrofóbicos, pueden ser hidrofílicos, pueden tener grupos como tioles, como hidroxilos, donde se puedan generar enlaces de hidrógeno, etc. Entonces, de acuerdo al tamaño y a las características químicas de ese ambiente de cada bolsillo, es que podemos decir que la enzima tiene sus partes complementarias, que acá están esquematizadas como esto es un pequeño trapecio, y acá hay un trapecio, esto es un triángulo, y acá hay un triángulo, esto es un círculo, acá hay un círculo, y acá están ejemplificadas con letras, pero los efectos es lo mismo. Este sustituyente A cabe muy bien en el bolsillo A' por tamaño y por afinidad química, B con B' y C con C', son como esas partes complementarias. Si yo empiezo a girar la molécula y intento encajarla de otra forma, no voy a poder. Y ahí está donde la proteína transfiere la quiralidad al sustrato que yo estoy modificando. Recuerden, si alguna vez lo escucharon, y si no lo escucharon, ténganlo presente, aquello de que la quiralidad no se crea. No se puede crear de la nada quiralidad. Yo la quiralidad la tengo que transferir de algo que ya es quiral. Y eso es lo maravilloso de las proteínas y de las enzimas, ¿sí?, que transfieren su quiralidad al sustrato que están modificando. Como dicen, quiral no se hace, se nace. Y es así, yo no puedo generar de la nada quiralidad, la tengo que traer de algún lado. Y ese es el rol número 1 que desempeñan las enzimas mucho mejor y de una manera mucho más simple que cualquier metodología química que intente imitar a la naturaleza. Como bien dicen, las imitaciones nunca son igual que el original. Y esto es justamente ir a la fuente. Usemos la original. ¿Dónde está el origen de la quiralidad? Está en la naturaleza. El origen de la quiralidad de verdad no sabemos de dónde sale. Pero hoy por hoy nosotros sabemos que la naturaleza es quiral. ¿Por qué? Lo podemos discutir en el boliche, porque es una pregunta que todavía no tiene una respuesta científica adecuada. Pero sí sabemos que los aminoácidos son quirales, los azúcares son quirales, los ácidos nucleicos son quirales, la naturaleza está llena de cosas quirales, y lo que hacemos los químicos es aprovechar esa quiralidad para transferirla a nuestras moléculas. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué casos nosotros podemos estar interesados justamente en transferir quiralidad? Bueno, en muchos casos. Primer ejemplo, primer caso. Lo hablaron un poquito con Sonia, lo van a hablar un poquito conmigo,
y lo van a hablar bastante más quizás aún cuando vean óxido-reductasas, en especial cuando vean reductasas. Hay moléculas que nosotros llamamos proquirales. ¿Qué quiere decir molécula proquiral? Que está a un pasito de ser quiral, que le falta una transformación química única y se convierte en una molécula quiral. El caso más obvio y más simple seguramente es el caso de una molécula con un carbono sp3 que tiene dos sustituyentes distintos y dos iguales, como el que tenemos acá. Un sustituyente A, un sustituyente B y dos sustituyentes X. Eso está a un pasito de ser quiral. Basta diferenciar esta X de esta y ya le quedan 4 distintos. Otras moléculas que están a un pasito de ser quirales son moléculas sp2, donde ese carbono sp2 tiene 3 sustituyentes distintos. Entonces uno se da cuenta que si ese sp2 lo transforma a través de algún tipo de adición nucleofílica o lo que sea, la reducción oficia de eso, en un carbono sp3 va a tener 4 sustituyentes distintos y va a ser quiral. Esta parte de los compuestos proquirales sp2 la vamos a dejar para más adelante, para cuando vean óxido-reductasas, que ahí se van a ocupar de esos casos con detenimiento y profundidad. Y por ahora nos vamos a quedar con estos casos. Los casos en los cuales tenemos un carbono sp3 que tiene dos sustituyentes distintos y dos iguales, y que modificando uno de esos dos iguales, podemos pasar a tener un enantiómero o el otro. Es así que esos sustituyentes se les llama ProR y ProS. Esto es, acá necesitan acordarse un poquito de estereoquímica, pero no se preocupen que no es nada sofisticado. ¿Por qué estoy marcando que este es el ProR y este es el ProS? ¿Y qué quiere decir? ¿Se acuerdan de las reglas de Canning-Liprelog? ¿Algo de las reglas de Canning-Liprelog se acuerdan? ¿Se acuerdan que existían unas reglas basadas en el peso atómico de los sustituyentes simplemente, en los cuales nosotros decíamos, bueno, este es el sustituyente 1, el 2, el 3 y el 4. El 4 lo dejamos para atrás, hacemos 1, 2, 3, si gira horario es R, si gira antihorario es S. Y así teníamos una forma universal de determinar la configuración absoluta de los carbonos quirales. Entonces, esto es una simplificación, porque obviamente después cada caso particular tiene sus historias, pero imaginemos que el sustituyente X es el más pesado de todos, el que sería el número 1 según la regla de Canning-Liprelog. Y después viene el B y por último el A. Entonces, si yo a estos dos que serían número 1, si este X lo transformo realmente en 1, este pasaría a ser el 2. ¿De acuerdo? Y esto me daría 1, 2, 3, un giro horario, y sería R. Si el que yo transformo en 1 es este, y este pasa a ser el 2, esto sería 1, 2, 3, antihorario S. Por eso le llamo a este ProR y a este ProS. Obviamente, esto está bárbaro y precioso como definición y está en todos los libros de estereoquímica. Después, en cada caso particular habrá que ver si realmente esos dos que son iguales son el número 1 en la regla de Canning-Liprelog, que son completamente arbitrarias. Pero lo que importa acá no es ni cuál es ProR, ni cuál es ProS, ni la regla de Canning-Liprelog en sí misma. Lo que importa es que se den cuenta de que yo modificando uno obtengo un enantiómero y modificando el otro obtengo el otro. Y que las enzimas, esperamos, tengan la capacidad de discriminar esos dos grupos. Esos dos grupos que llamamos enantiotópicos.
esos dos grupos que son iguales, pero que están ahí como el potencial de esa molécula para convertirse en una molécula quiral, frente a alguien que le transmita quiralidad, como lo pueden hacer las enzimas hidrolíticas. Y acá tenemos un ejemplo real, que está en todos los libros, en particular esto está sacado del Faber, en el cual tenemos un diéster, ¿sí?, aquiral. Este carbono tiene un metilo, un bencilo y dos ésteres metílicos idénticos. Si yo hidrolizo este grupo éster, obtengo el enantiómero R, y si hidrolizo este grupo éster, obtengo el enantiómero S. Entonces, yo consigo una enzima que le guste hidrolizar a este y obtener el R, por cómo acomoda la molécula en su sitio activo, con sus bolsillos y su tridimensionalidad, voy a poder obtener ese enantiómero. Y si consigo una enzima que la acomoda al revés y tiene su sitio activo justo cambiado, me va a permitir obtener el otro enantiómero. Obviamente, esto es, en principio, teoría, ¿no? Después hay que encontrar la enzima. Y por supuesto, puede ser maravillosamente estereoespecífica y obtener un único enantiómero, o puede ser una enzima que tenga una estereoselectividad aceptable y obtenga una mezcla no racémica, ¿sí? Obtenga una mezcla 60-40, 70-30, en fin, que después voy a tener que vérmelas en figurillas para ver cómo las separo. Si obtengo una mezcla racémica no me sirve de nada porque es lo que podría ser químicamente. Pero esta es una de las situaciones más claras donde las enzimas son súper útiles. En discriminar esos grupos pro-quirales, esos grupos enantiotópicos que transforman una molécula no quiral en una molécula quiral. ¿Qué otros casos similares a este pueden aparecer? Y quizás que ustedes están más familiarizados, sin duda más familiarizados. Los compuestos meso. ¿Se acuerdan que un compuesto meso es un compuesto que, si bien tiene carbonos quirales, tiene un plano de simetría? Y al tener un plano de simetría, vuelve al compuesto no ópticamente activo, no quiral. Y a partir de un compuesto meso, obviamente, yo, si modifico uno solo de estos grupos que hacen que la molécula tenga un plano de simetría, la molécula deja de tener un plano de simetría. Y entonces también estaría transfiriendo quiralidad, en ese caso, desde la enzima hacia ese compuesto meso, transformando un compuesto meso en un compuesto quiral. ¿Sí? Acá estamos hablando de obtener no es una... de realizar no una discriminación de grupos enantiotópicos, porque esto no es una molécula proquiral, es un compuesto meso, pero que también se lo puede ver como que tiene una cierta proquiralidad, porque diferenciando lo que está de un lado del plano de lo que está del otro lado, transformo una molécula aquiral meso, en una molécula quiral. Así, si yo hidrolizo este éster, obtengo el 1R2S, y si hidrolizo este éster, obtengo el 1S2R. ¿Qué otra situación puede haber en la cual transferir quiralidad de las enzimas pueda ser útil? En el caso de enzimas hidrolíticas y en otros casos de otras enzimas también, para resolver mezclas racémicas. Quizá ustedes sí están familiarizados con la palabra mezcla, con la expresión mezcla racémica. Por las dudas, recordemos que una mezcla racémica es una mezcla 50 y 50 de un enantiómero, de dos enantiómeros. ¿Por qué hay hasta un nombre para ese tipo de mezclas?
Bueno, porque si yo parto de un sustrato o de un compuesto que no es quiral y lo someto a diversas transformaciones químicas con reactivos que no son quirales, por más que en el proceso se generen carbono con 4 sustituyentes distintos, al final voy a obtener una mezcla racémica. Por lo que les dije hoy, la quiralidad no se crea. Si yo no introduzco quiralidad en el proceso de alguna manera, la quiralidad sola no va a aparecer. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si yo estoy generando un carbono quiral, tiene 4 sustituyentes distintos y los tiene. Sí, claro. Entonces está lleno de procesos químicos convencionales en los cuales yo obtengo este tipo de mezclas, ¿no? Acá está puesto una molécula general, cualquiera, con 4 sustituyentes distintos. R1, R2, X e Y R1, R2, Y y X, o sea, 2 enantiómeros, que están mezclados, y como ustedes saben, los enantiómeros tienen exactamente las mismas propiedades físico-químicas, solo difieren en el ángulo en que desvían la luz polarizada, que no es una propiedad que permita separar nada. Entonces, separarlos no es imposible, se puede hacer utilizando algo que sea quiral y los distinga. No nos vamos a meter en eso ahora, pero es un procedimiento sumamente complejo. Casi impracticable a nivel industrial, practicable a nivel de laboratorio, pero independientemente de que sea practicable o no, además tiene la desventaja de que si yo necesito un enantiómero, el rendimiento máximo que voy a obtener es 50%. Entonces ahí ya deja de simpatizarme el tema. Pero aún hoy hay procesos en los cuales un rendimiento del 50% es el mejor que podemos tener. Y si se trata de fármacos importantes, anticancerígenos, yo qué sé, que realmente se tienen que obtener de esa forma, se hará y se tendrá un rendimiento del 50%. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esa mezcla racémica, que nosotros en el laboratorio podemos meterla en una columna quiral y tratar de separarla, o derivatizarlo, o yo qué sé, si lo estamos haciendo a una escala más grande, esas metodologías en general son impracticables, y lo que podemos hacer es colocar esa mezcla racémica en presencia de una enzima y esperar que la enzima tenga preferencia por uno de los 2 enantiómeros. Entonces, esperar que, por ejemplo, este enantiómero sea transformado y este I se convierta en esta Z, y que este enantiómero no sea transformado y que quede tal cual. Entonces acá yo pasé de tener una mezcla racémica, dificilísima de separar, a tener una mezcla de 2 compuestos distintos. Uno fue transformado químicamente y el otro no. Entonces esos los puedo separar por métodos convencionales, por cristalización, por cromatografía, por lo que sea, dependiendo del caso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Qué hora vivimos? Vamos bastante bien. Bueno, muy bien. Entonces, en todos estos casos que hemos ido hablando, cuando decidimos llevarlos a la práctica en el laboratorio o en la industria, pero siempre primero es en el laboratorio, aún trabajando en la industria, primero las cosas se prueban a escala de laboratorio. Hay ciertas consideraciones a tener en cuenta, y más que consideraciones a tener en cuenta, yo diría un abanico de posibilidades que se nos abre, que sin profundizar demasiado y sin ir demasiado a los detalles, podemos entender y podemos tener presente. Volvamos al caso de este compuesto no quiral o proquiral, que tiene 2 ésteres en su estructura, y que si yo lo hidrolizo en forma selectiva, voy a poder generar quiralidad a través de, como dijimos, la transferencia de quiralidades de la enzima. Eso es lo que vamos a llamar, simplificadamente diría yo, cinética de un solo paso. O sea, yo acá quiero un
paso enzimático. Quiero que mi sustrato se transforme o en el producto P o en el producto Q. Acá hay dos posibilidades y nada más que dos. Si hidrolizo un grupo, obtengo el enantiómero R, y si hidrolizo el otro, obtengo el enantiómero S. ¿De acuerdo? Como ya dijimos, esto es un sustrato proquiral, esto ya lo hablamos, ya lo explicamos, y entonces la discriminación de esos grupos enantiotópicos va a depender directamente y linealmente, y es bien simple de entender, de la relación entre estas constantes. Yo acá voy a tener una constante de velocidad que me va a llevar a uno de los productos enantioméricos posibles, y otra constante de velocidad que me lleva al otro enantiómero. De la relación de esas constantes es que va a depender la estereoselectividad y el éxito de mi proceso estereoselectivo que pretendo hacer. Obviamente, o K1 es mucho más grande que K2, o K2 es mucho más grande que K1, pero una tiene que ser mucho más grande que la otra para que yo pueda aprovechar esa selectividad y que las cosas funcionen correctamente y obtener en forma muy mayoritaria o exclusiva en el mejor de los casos uno de los enantiómeros. ¿De acuerdo? Entonces la selectividad, este coeficiente alfa, siempre se pone la grande sobre la chica, pero eso es en realidad una convención, será mejor cuanto más grande sea K1 y más chica sea K2. Más allá de las constantes de velocidad, que a veces las conocemos y a veces no las conocemos, nosotros vamos a poner a trabajar nuestra enzima sobre nuestro sustrato y vamos a detener, digamos así, la reacción una vez que haya sido hidrolizado solo un grupo éster. Recuerden que hay dos. Y si yo sigo adelante, y eso lo vamos a ver en 2 minutos, se podrían hidrolizar los dos, ¿no? Entonces, químicamente y con procedimientos convencionales, yo puedo ir viendo hasta cuándo puedo dejar avanzar la reacción, de manera que no se me empiecen a formar los productos doblemente hidrolizados. Por eso le llamo en un solo paso. Entonces, cuando yo detengo la reacción, tengo que saber cuál fue el éxito de esa reacción. Y eso se hace, en general, determinando lo que les enseñó Sonia también en el segundo video que ustedes vieron de la clase pasada, lo que se llama el exceso enantiomérico. El exceso enantiomérico puede parecer algo medio caprichoso, pero es muy útil. Cuando uno se acostumbra a usarlo, lo usa todo el tiempo. Que en realidad no es más que la diferencia, porque P más Q da 100, ¿no? No es más que la diferencia entre lo que obtengo de un enantiómero y lo que obtengo del otro. Entonces, uno en general está acostumbrado, si uno es químico, está acostumbrado a que le digan, la reacción tuvo un 90% de rendimiento. Si yo estoy tratando de obtener un enantiómero, y digo tuve 90% de rendimiento, estoy diciendo que hubo 90% de un enantiómero y 10% del otro. Decir que obtuve una mezcla 90-10 está perfecto, me da una información adecuada. Pero como ustedes saben, los químicos tenemos esa manía de generar terminologías distintas en cada disciplina. Entonces la gente que trabaja mucho en estereoquímica y quiralidad y procesos estereoselectivos, define el exceso enantiomérico. ¿Cuál es el exceso enantiomérico de una mezcla 90-10? 80%. O sea, es 90 menos 10. Ese es el exceso enantiomérico. ¿Por qué se define así y no se dice 90% de rendimiento y ya está? Porque si ustedes tienen una mezcla 90-10 de 2 enantiómeros, una mezcla no racémica, una mezcla escalémica, tenemos nombres para todos, se los dije, tenemos nombre para todo, las mezclas de enantiómeros que no son racémicas se llaman escalémicas. Esa mezcla 90-10 en realidad está formada por un 80%
de un enantiómero puro y un 20% de mezcla racémica. ¿Me siguen eso? Porque Sí. yo tengo, bien, gracias, porque yo tengo 10% del enantiómero Q, que entre comillas digamos, se combina con un 10% del enantiómero P para formar una mezcla racémica, y me queda un 80% del enantiómero P mayoritario y puro. Entonces, cuando uno dice tengo un 80% de exceso enantiomérico, está diciendo que tiene una mezcla 90-10. ¿Es más válido una manera de informar el resultado que la otra? No lo es. Para nada. Es igualmente válido y estamos dando la misma información. Pero en la bibliografía que ustedes van a tener que empezar a manejar para este curso, y los que trabajan en biotransformaciones y en este tipo de cosas con más razón, el exceso enantiomérico siempre es un dato que está presente en la literatura de este tipo de aplicaciones, y tienen que entender qué es lo que quiere decir. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una posibilidad tanto para, esto ya lo dijimos, voy a ir rápido acá, para sustratos proquirales, como el que vimos recién, para sustratos meso y para discriminar enantiómeros. Esto ya lo vimos, no voy a volver a repetirlo. Y ahora sí me voy a poner en un otro caso, en otra situación. Manteniendo la idea, acá cambiamos un poquito el sustrato, pero es prácticamente idéntico, de que tengo dos ésteres, ¿sí? Y lo voy a someter a una hidrólisis enzimática, yo puedo terminar acá, detener mi reacción cuando uno de ellos se hidrolizó y el otro no, y estamos en una cinética en un paso, como el que acabamos de describir, o puedo dejar que siga. Y si dejo que siga, voy a tener un segundo paso hidrolítico, donde el éster que no se había hidrolizado se termina hidrolizando. Entonces, primero que nada, tengamos clarito que si yo parto de un sustrato aquiral y lo hidrolizo completamente, llevo a otro sustrato aquiral. Eso no es lo que me interesa hacer, claramente. Pero puede ser una herramienta útil. Y además es algo que tengo que tener siempre presente, que yo a veces no puedo detener la reacción acá. Y tengo que ver si como esto sigue, me conviene o no me conviene pasar a ese segundo paso o no. O si lo que hay que hacer es detener acá. Obviamente, desde el punto de vista cinético y de las ecuaciones involucradas, es bastante más complejo y no nos vamos a meter ahora en esto porque no tenemos ni tiempo ni ganas de meternos en ello. Pero ahora hay 4 constantes involucradas, no 2. Ahora tenemos la K1 y la K2 de que hablamos hoy, y tenemos la K3 y la K4, o sea, después que se hidrolizó uno de los ésteres, se hidrolizará el siguiente, tanto para un enantiómero como para el otro. Normalmente, si K1 es mayor que K2, K4 es mayor que K3. Fíjense esto. Miren acá el ejemplo concreto. Si K1 es mayor que K2, eso quiere decir que a esta enzima le gusta hidrolizar este éster. Tiene preferencia por este éster y es el que hidroliza correctamente. ¿De acuerdo? Y lo transforma, en este caso, en un alcohol y se libera ácido acético. Ahora, cuando yo tengo este sustrato, que es el minoritario, ese sustrato tiene intacto el éster que más le gustaba a la enzima. Entonces, este inmediatamente va a ser hidrolizado. Y esta hidrólisis de este éster, de este acetato, que quedó
en el mayoritario es menos favorable. Entonces esto realmente es así. Si K1 es mayor que K2, K4 es mayor que K3. Entonces eso puede ser aprovechado. Porque si a mí se me está formando, imaginemos que yo quiero el enantiómero R, que es el mayoritario, pero se me está formando aunque sea en una proporción pequeña, aunque sea en un 10%, pero yo no lo quiero, porque después es un lío sacármelo de encima. Si este sustrato rápidamente es transformado en este diol, genial. Porque a mí lo que me molesta es el enantiómero contaminando a mi enantiómero principal. Si ya se convierte en una cosa químicamente distinta, sensacional. Después lo separo por cromatografía, por solubilidad, por cristalización, por lo que sea. Entonces no hay que mirar con tan malos ojos ese segundo paso. Si uno mira, parto de una cosa no quiral y llego a una cosa no quiral, es un mamarracho. ¿Para qué lo quiero hacer? Lo hago químicamente. Ahora, si ese paso de desimetrizar primero y volver a simetrizar después me ayuda a que al final este sea mi único producto, está bueno. Entonces es una herramienta que podemos utilizar siendo habilidosos y estudiando muy bien el sistema y viendo cómo se comporta, y todo se convierte en el arte de saber cuándo detener la reacción. ¿De acuerdo? No quiero profundizar mucho más en esto porque es bastante complejo, pero mirándolo así se entiende bien, supongo, y entonces es una cosa que nos da una herramienta más. Y una herramienta más, que es un segundo paso enzimático. Es como si en vez de tener, si vamos a colar, y en vez de tener un colador tenemos dos. Y un colador nos deja pasar algunos y el segundo colador nos deja pasar otras. Entonces, ese segundo cribaje enzimático, ese hecho de que el sustrato tenga que encajar dos veces en la enzima, para hidrolizar uno y para hidrolizar el otro, nos puede ser una excelente herramienta para aumentar la selectividad de un proceso o para mejorar y facilitar la purificación final. Bien. Para terminar esta parte general y después ver algunas cositas particulares antes de terminar, espero que no se me vaya demasiado largo. No, vamos a ver. Vamos a detenernos un poquitito más también en las mezclas racémicas, ¿sí? Ahora estuvimos viendo siempre la modificación de un sustrato proquiral o meso, pero estamos hablando de un sustrato, tanto en cinética de 2 pasos como en cinética de 1 paso. Un sustrato. Una mezcla racémica no es un sustrato, son 2. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos 2 sustratos? Bueno, un poquito ya hablamos anteriormente, cuando nosotros tenemos una mezcla racémica, que normalmente el hecho por el cual llegamos a esa situación es porque venimos de un proceso químico racémico, aquiral, donde generamos un carbono quiral en algún momento, pero eso no se resuelve de ninguna manera, y necesitamos entonces separarlo al final del proceso. Esa diferenciación que tenemos que hacer de enantiómeros, que, repito, sus propiedades físico-químicas son idénticas, puede hacerse a través, como dijimos, de un proceso enzimático. Entonces, cada uno de esos enantiómeros va a ser transformado por la enzima que elegimos. Y un montón de constantes van a estar involucradas. Normalmente la interacción con la enzima es un equilibrio, ¿sí? Por eso están puestas un equilibrio químico, por eso están puestas estas 2 constantes en cada uno de los casos. La
la reacción con la enzima en mayor o menor medida es reversible, por supuesto, y luego la transformación del complejo enzima-sustrato en el producto y la regeneración de la enzima puede ser una reacción irreversible. Entonces acá tenemos solamente dos constantes más. De todo este comportamiento complicado y que tiene sus dificultades de análisis, puede surgir casos en los cuales realmente la selectividad de la enzima por uno de los enantiómeros sea buena, y casos en donde no sea tan buena, como todo proceso químico en definitiva. Lo que tenemos que tener presente es que estamos hablando de reacciones en las cuales dos enantiómeros A y B son transformados en dos enantiómeros P y Q. Entonces yo no quiero partir de una mezcla racémica y llegar a otra. No me sirve para nada eso. Yo quiero partir de una mezcla racémica y llegar a una mezcla de dos enantiómeros muy enriquecida en uno de ellos o 100% de uno de ellos. Y lo otro que tengo que pensar es que acá puede haber una ganancia extra. Si yo el enantiómero A lo logro transformar muy eficientemente en el P, pero el B no se transforma eficientemente en Q, yo transformé A en un producto distinto, estereoquímicamente puro, y me quedó B estereoquímicamente puro. Entonces, no solo miren con cariño la reacción con la cual la enzima tiene buena afinidad y buena constante de velocidad y va bien para ese lado, sino que también hay que mirar con cariño la que no, porque capaz que me interesaba B. Y si yo consigo una forma de destruir A, es una forma de quedarme con B. Todo depende de qué sea lo que yo estoy buscando. En el minuto que la reacción empieza, imaginemos que A es el sustrato ideal para la enzima, y esto empieza, y esto todavía está quieto, en el minuto que empieza la primera molécula de P que se forma, va a tener 100% de exceso enantiomérico. Por eso la curva de producto empieza acá. A tiempo cero, 100% de exceso. La primera molécula es la primera que está pura. Después se empieza a formar Q y esto va perdiendo exceso enantiomérico y el exceso enantiomérico del producto va cayendo. No me gusta. Pero a medida que cae el exceso enantiomérico del producto, aumenta el exceso enantiomérico del sustrato. Y la última molécula de sustrato que queda solita va a ser B puro, por decirlo de una manera medio simplificada. Entonces, ahí está también la habilidad, ¿no? En qué lugar de estos procesos de conversión, que pueden ser más o menos efectivos, pero que son, como se dice, con este tipo de perfiles, ¿dónde lo paro? ¿Dónde lo paro para obtener el mejor resultado que yo quiera? ¿Quiero P puro? ¿Quiero B puro? ¿Qué quiero? ¿Quiero quedarme con B? ¿Quiero quedarme con A? ¿A quién tengo que transformar? Y de acuerdo a eso voy a tener que hacer todo mi experimento pensando en cuál es la enzima correcta, pensando cuál es la enzima correcta, es medio ridículo de decir, probando, porque por más que piense, tengo que ir y probarlo. Pero siempre tenemos datos previos, tenemos antecedentes, sabemos cómo se comportan las enzimas, tenemos otras herramientas para poder predecir, que después más adelante en el curso vamos a hablar, pero tenemos herramientas informáticas que nos pueden permitir ayudarnos a predecir un poco cómo se van a comportar, y bueno, en base a eso elijo la enzima, y de acuerdo a lo que yo quiera, veré dónde detengo, dónde no detengo, probaré muchas veces hasta lograr el mejor exceso enantiomérico que logre en lo que yo quiera lograr. No sé si es en el sustrato o si es en el producto. Pero de esa manera puedo conseguir separar una mezcla racémica bastante bien. Otras veces pasa
que la reacción es reversible en ambos pasos, no solamente en el primer paso, sino también en el segundo. Bueno, obviamente esto tampoco es lo ideal, pero como siempre, lo que no es ideal, a veces esa pequeña incomodidad también puede ser aprovechada, ¿sí? Evidentemente acá el problema es que si bien la reacción se va a desplazar, va a llegar un momento que va a empezar a ir para atrás. Entonces, el producto se va a empezar a formar, el producto que tenga las constantes favorables, que como siempre decimos que es la formación de P, para arbitrariamente, pero tenemos que elegir uno. Si la formación de P es la más favorable, cuando empezamos tiene un gran exceso antiomérico, pero después va decayendo por la formación de Q. En el caso del sustrato, obviamente, mientras se va consumiendo A, B va aumentando su exceso antiomérico y el exceso antiomérico del sustrato va mejorando. Pero cuando esta empieza a ir para atrás, vuelve a bajar. Entonces, acá estamos en un procedimiento que puede ser útil, que puede estar bueno, pero para tener un buen exceso en antiomérico y un rendimiento aceptable, porque tampoco voy a tener un exceso en antiomérico maravilloso, pero un 3% de rendimiento. No nos olvidemos del árbol cuando vemos el bosque, o sea, todo bien con el exceso antiomérico, pero yo no puedo decir, ah, sí, obtuve un 99% de exceso antiomérico. Ah, bárbaro, ¿qué rendimiento tiene la reacción? 15%. Y entonces, muy lindo. En el laboratorio está genial, yo digo, obtuve el antiómero puro. Sos de felicitaciones. Pero para llevar ese proceso a la industria no sirve para nada. Si es un proceso que me puede dar un máximo de 50% de rendimiento, porque quiero un enantiómero de los dos que tengo, me tiene que dar un número parecido a 50, no 15, ni 10, ni 8. Si me da 48, 45%, puedo quedarme capaz contenta. Pero si me da más bajo, no. Entonces, toda una serie de compromisos que nos pueden permitir jugar con los parámetros y encontrar las condiciones, la enzima y el momento adecuado de detener la reacción para que todo funcione de la mejor manera. Por supuesto, habrá casos en donde encuentro las condiciones, el momento y la enzima, y habrá casos donde no lo encuentre y tenga que seguir probando. Bien. Vamos entonces ahora, con todo este bagaje de información general sobre las aplicaciones fundamentalmente estereoquímicas a las enzimas hidrolíticas, a pensar un poco en retomar la idea de cuáles son las ventajas y las desventajas. Bueno, por supuesto, cuando se trata de mezclas racémicas, ya dijimos todo. El rendimiento del 50% para cada enantiómero, las dificultades de separación entre producto y sustrato, esto es relativo, es relativo. Pero muchas veces el producto y el sustrato no son demasiado distintos químicamente. Si yo estoy hidrolizando un éster y me quiero quedar con la parte ácida del éster, un ácido y un éster son bien distintos por las propiedades ácido-base y los voy a poder separar. Ahora, si me quiero quedar con la parte alcohólica y todo el resto de la molécula es igual, puede haber dificultades allí. Y como dijimos, los excesos enantioméricos a veces no están ni cerca de ser perfectos. Entonces hay algunas estrategias que se utilizan para mejorar ese proceso de separación de enantiómeros provenientes de una mezcla racémica. Siempre que la química me lo permita. Ojo que esto es algo que no siempre se puede hacer. Una cosa que se puede hacer a veces es lo que se llama resolución repetitiva. Yo parto de una mezcla racémica y llego a dos productos. En este caso, arbitrariamente, el enantiómero R es transformado en un producto P y el enantiómero S
no es transformado y queda en la mezcla final. Si ese enantiómero tiene características químicas que permitan racemizarlo, no siempre sucede, ese enantiómero puede químicamente ser racemizado, a veces hasta puede enzimáticamente ser racemizado, pero tiene que tener determinadas estructuras químicas que lo permitan. Transformar esto en la mezcla racémica, volver a formar, volver a reciclar, y esto es como una especie de loop en la que, en teoría, si yo hago suficientemente cantidad de veces esta transformación, convertiría todo en el producto P. Puede suceder, puede no suceder, pero es una herramienta muy útil que tenemos que tener presente en los casos de que la estructura del sustrato lo permita. Y lo otro que tenemos que tener presente es que químicamente se pueden invertir configuraciones de carbonos quirales, especialmente si son alcoholes, ¿sí? No tienen por qué saberlo quizá, o quizá lo vieron en algún curso de orgánica que hayan hecho, no en los cursos más básicos, pero si yo tengo una mezcla racémica de dos ésteres, por ejemplo, y los hidrolizo con una hidrolasa, y uno de ellos se hidroliza, y el otro no, yo puedo a este que se hidrolizó transformar ese alcohol correctamente a través de determinados grupos que se pueden poner aquí, o sea, convertir el grupo hidroxilo en un buen grupo saliente, y luego hacer una reacción que sea una SN2. No sé si se acordarán que una SN2 es un ataque nucleofílico con salida simultánea del saliente. Y una SN2 es una reacción química estereoespecífica. Siempre ataca el nucleófilo por el lado opuesto al saliente y siempre da inversión de la configuración. Entonces, yo tengo esta mezcla del éster que no fue transformado y el otro enantiómero que fue transformado en un alcohol. Transformo ese alcohol en un buen grupo saliente y hago medio básico, todas transformaciones químicas. Ese medio básico hace dos cosas: invertir la configuración de este carbono quiral y dar un OH para atrás, e hidrolizar este éster, que ya está para atrás. Maravilloso. A partir de esta mezcla racémica obtengo únicamente este enantiómero. Escrito en la hoja de papel parece fascinante, parece fácil de hacer, parece maravilloso, pero les puedo decir, esto sí que lo puedo decir por experiencia propia, las reacciones de inversión de alcoholes transformándolos en un saliente y haciendo una SN2 no son fáciles de hacer. El procedimiento más típico se llama reacción de Mitsunobu, ni corresponde en este curso, ni lo voy a hacer explicárselas ahora, pero si les pica la curiosidad, la buscan. La reacción de Mitsunobu es una reacción difícil de hacer, que no tiene buenos rendimientos, que tiene sus problemas, pero la teoría dice que esto se puede hacer y es ideal. Es ideal, por supuesto, siempre y cuando yo me quiera quedar con la parte alcohólica del éster, ¿no? Si yo estoy hablando de la parte ácida del éster, ahí estamos en otra situación en la cual esto no es aplicable. ¿Se entendió más o menos? Sí, quedó claro. Buenísimo. Bueno, chicos. Entonces, ahora vamos a ir específicamente a las hidrólisis de ésteres. Y vamos a ir medio rápido porque la mayoría de las cosas ya las dijimos. Medio rápido para llegar a lipasas. Y en lipasas ahí sí me voy a detener unos 10-15 minutos y terminaremos, porque las lipasas son unas enzimas muy especiales, unas enzimas que se usan mucho y que queremos que las conozcan un poquito más que las demás, que son estearasas, proteasas y demás, que son más comunes y no tienen nada de especial para detenerse. Les puede llamar la atención
que yo acá haya puesto hidrólisis de ésteres y acá haya puesto proteasas, ¿no? Las proteasas están hechas para hidrolizar el enlace amida, no el enlace éster. Sin embargo, les habló Sonia de lo que es la promiscuidad de sustrato que las enzimas pueden tener. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que ellas, en el organismo de origen, en la naturaleza, estén allí diseñadas para hidrolizar determinado tipo de enlace, y determinado tipo de enlace de determinado sustrato específico, ellas pueden aceptar otros sustratos. Hay enzimas que tienen una muy amplia tolerancia de sustratos, o sea, una gran promiscuidad, y hay otras que no, que tienen una pequeña tolerancia y apenas yo le cambio un poquito el sustrato ya no actúan. Eso en las enzimas comerciales, más comunes y más disponibles, ya se sabe mucho, hay mucha información, ¿sí?, de enzimas que sean más nuevas o que uno esté sintetizando en el laboratorio y no haya antecedentes, tendrá que probar y ver qué tan amplia variedad de sustratos puedo trabajar con ellas. Pero no es un error que diga proteasas ahí. Hay muchísimas proteasas que se usan exitosamente para hidrolizar ésteres o para formar ésteres, ¿sí? Recuerden que estas enzimas se pueden usar para un lado o para el otro dependiendo de las condiciones. ¿Qué tipo de sustrato nos interesa aplicar? Ya lo dijimos, sustratos quirales, proquirales o meso que puedan ser transformados en un producto quiral por transferencia de la quiralidad desde la enzima hacia el sustrato. Y ya lo vinimos diciendo, pero ahora me gustaría prestarle especial atención. Tengamos presente que cuando hablamos de ésteres, los ésteres pueden ser de acuerdo a cuál sea la parte que me interesa de dos tipos, ¿sí? Si la parte, digamos así, proquiral del éster o modificable del éster, la parte que a mí me interesa del éster, es la que contiene el ácido carboxílico, como serían estos, donde yo voy a hidrolizar y me voy a quedar con todo este esqueleto, o si la parte que me interesa es la parte alcohólica, ¿sí? Eso es algo que yo tengo que tener muy presente, porque es muy distinto que el producto sea un ácido carboxílico o que el producto sea un alcohol. Un poco ya lo habíamos venido hablando, pero ahora que estamos hablando del éster en particular, tengámoslo presente. Si lo que yo quiero obtener es la parte alcohólica, a la hora de purificar, a la hora de terminar, a la hora de identificar, la historia es una, y si lo que quiero obtener es el ácido carboxílico, la historia es otra. ¿Tá? Acá simplemente hay ejemplos reales de moléculas que han sido transformadas exitosamente a través de enzimas hidrolíticas. Acá tenemos esta molécula preciosa que es un precursor en la síntesis de prostaglandinas, que con la PLE, que es la pig liver esterase, o sea, la esterasa de hígado de cerdo, se hidroliza este ácido carboxílico de la punta, que no es quiral, que no es antiotópico, que no es proquiral, que no es nada, pero que permite que esta molécula, que tiene un montón de grupos lábiles, que sería totalmente destruida si uno hiciera una hidrólisis química, ¿sí? Está lleno de alcoholes que pueden eliminar, que pueden racenizarse, tiene un doble enlace que puede adicionar agua, que puede adicionar HCl, que puede isomerizarse. Ese doble enlace a su vez tiene su configuración geométrica y puede perderla, en fin, una molécula extremadamente inestable que sometida a condiciones de hidrólisis química probablemente de un montón de productos secundarios y sometida a una hidrólisis enzimática, que las condiciones son extremadamente suaves, se hidroliza preciosa a ácido carboxílico y
todo el resto de la estructura es preservada. Eso es muy valioso desde el punto de vista de la síntesis orgánica. Acá tenemos un caso de una molécula que es quiral, tiene un carbono quiral, acá a nivel del hidroxilo, pero que en realidad tiene dos ésteres que químicamente hidrolizar uno solo de ellos es muy difícil, ¿sí? Nosotros podemos poner la mitad del agua y del ácido que se necesite para hidrolizarlo, o de la base, pero seguramente obtengamos un 50% de rendimiento de una mezcla del hidrolizado acá y acá. Entonces, si conseguimos una enzima que tenga regioselectividad, ¿sí? Por regioselectividad entiendo que prefiera una región de la molécula frente a otra, voy a poder perfectamente obtener uno de los dos ésteres hidrolizados y el otro no. Seguramente el hecho de que el carbono adyacente al grupo que yo quiero hidrolizar sea quiral va a ayudar a eso. Porque cuando esa molécula se acomode en el sitio activo de una enzima hidrolítica, en este caso de la PLE, se va a acomodar con ese hidroxilo quiral para un determinado lugar y no para otro. Como consecuencia, uno de los ésteres se va a hidrolizar y el otro no. Ese carbono quiral probablemente esté ayudando a la selectividad de la enzima, pero acá no estoy hablando de estereoselectividad. Porque yo ya partí de una molécula que es quiral, la compré quiral, no sé de dónde saco la quiralidad, pero la saco de algún lugar. Ya tengo esa molécula quiral y lo que quiero hacer es una hidrólisis regioselectiva y lo consigo. Seguramente la quiralidad de ese carbono me está ayudando. Bueno, y después un montón de ejemplos más de cosas que ya vimos, que no voy a repetir: asimetrización de ésteres proquirales, asimetrización de compuestos meso. Acá tenemos un precioso trabajo que es con ciclos de distintos tamaños, para ver cómo el exceso enantiomérico es a veces un poco caprichoso. Fíjense este trabajo donde acá obtengo 3 excesos enantioméricos excelentes, 97% de excesos enantioméricos maravilloso, y para el ciclo de 5 obtengo un exceso enantiomérico menor al 20%, y para el de 4, para el de 3 y para el de 6 obtengo unos excesos preciosos. Un poco me sirve para decir, no se puede predecir mucho, hay que hacerlo y ver. Y además me sirve para darme cuenta que seguramente el ciclo de 5 justo tiene una flexibilidad y una estructura que permite que la molécula calce de las dos formas. Y entonces el exceso antiomérico sea malo. Mientras que los otros ciclos, por algún motivo, solo permiten que calce de una y el exceso antiomérico sea excelente. En fin, ésteres racémicos, todo tipo de cosas que se pueda aprovechar, que ya lo hemos hablado y que no los quiero tampoco aburrir dando todos ejemplos más o menos de las mismas aplicaciones que hemos estado viendo. Ay. Y para terminar, ahora sí, vamos a las lipasas. Las lipasas son enzimas, como lo dice su nombre, ya lo dijimos al principio, que los organismos vivos tienen para hidrolizar sus triglicéridos. ¿Sí? Obviamente, las células están permanentemente recibiendo triglicéridos de su alimentación, sean microorganismos, sean animales superiores, sean quien sea, y esos triglicéridos son hidrolizados a la hora de tener que usarlos para obtener energía, o de formar otros triglicéridos distintos para las cuestiones que la célula las precise. En fin, hay millones de motivos por los cuales las células pueden querer hidrolizar triglicéridos y formar monoglicéridos, perdón, o lisillanamente hacer una hidrólisis total y obtener glicerol y los ácidos grasos libres, o al revés, ¿no? Pueden querer formar triglicéridos a partir de glicerol y ácidos grasos. Para eso están las lipasas en
las células. Para eso ese es su sustrato natural. Y las lipasas han sido, como les dije al principio, por múltiples motivos. Probablemente la próxima clase, que me va a repetir, que es como el 29 de noviembre, vamos a poder profundizar un poquito más en eso. Son de todo el espectro de enzimas que existen, no solo hidrolíticas, de todo el espectro de enzimas que han encontrado aplicaciones sintéticas o industriales, son las más utilizadas. Porque son realmente enzimas muy resistentes, muy fáciles de usar, y además son enzimas con una gran tolerancia de sustrato, con una gran tolerancia de solvente, con una gran tolerancia de temperatura, en fin. Son enzimas que se pueden utilizar en muchas condiciones sin tener problemas ni de estabilidad, ni de falta de buenos resultados. Pero son enzimas bastante particulares. Y sus particularidades seguramente se deben a que han sido naturalmente diseñadas, cuando digo naturalmente, que es en la naturaleza, para interactuar con un sustrato extremadamente lipofílico. ¿Tá? Los triglicéridos son, bueno, lo que nosotros llamamos grasas o aceites, ¿no? Son extremadamente hidrofóbicos, extremadamente lipofílicos, y claramente esas enzimas son especiales, porque están diseñadas para interactuar con moléculas que no son solubles en agua. Y eso las hace distintas. Tan distintas que si nosotros vemos una curva de actividad de una enzima cualquiera, en particular una esterasa, una proteasa, una amilasa, vamos a ver un perfil de este estilo, ¿sí? De un perfil tipo Michaelis-Menten. Acá estamos graficando actividad, no velocidad, pero básicamente es lo mismo en función de la concentración de sustrato. Y si lo hacemos para una lipasa, encontramos un perfil bien distinto, con un comportamiento único, donde hay una especie de punto de inflexión. Esto empieza con una concavidad así y termina con una concavidad así. Y ese lugar donde hay un cambio de concavidad se le llama concentración micelar crítica. Y esa concentración micelar crítica, cuando estoy trabajando en un medio acuoso y mi sustrato totalmente hidrofóbico, esa concentración micelar coincide con la solubilidad del sustrato. Hasta acá ese sustrato es soluble en agua y luego es insoluble. Y la enzima es como que se despierta y su actividad sube en el momento en que el sustrato se vuelve insoluble. Uno dice, qué raro. No, no es raro. Está diseñada para actuar sobre triglicéridos. Entonces, cuando ese sustrato se vuelve insoluble, lo que yo tengo ahí es un sistema bifásico. Estas enzimas funcionan bien si el sistema es bifásico y no si el sistema es homogéneo. Es raro, ¿verdad? Es raro, pero es entendible por, repito, el sustrato natural de estas enzimas, que es totalmente hidrofóbico, como los triglicéridos. Se dice, entonces, que estas enzimas tienen lo que se llama una activación interfacial. Necesitan que haya una interfase, fase orgánica, agua, aceite, llámenle como quieran, un sistema bifásico para realmente poder actuar. La enzima, en presencia de una interfase
se activa. Esa activación no es mágica, tiene que tener una explicación química, ¿verdad? Esa activación es un cambio de conformación de la enzima, un cambio de la distribución espacial de la enzima, donde se dice hay como una especie de cadena que en realidad está como tapando el sitio activo, está funcionando como de tapa, el sitio activo no está expuesto para que el sustrato lo encuentre, o ese sitio activo no puede encontrar el sustrato porque está tapado, y físico-químicamente, al haber una interfase, esa cadena, que es como una tapa, se levanta y deja el sitio activo más expuesto, y el sustrato puede finalmente encontrarse con ese sitio activo y unirse a la enzima. ¿De acuerdo? Es raro, pero es lógico. Tiene su lógica por el tipo de enzima de la que estamos hablando. Entonces, obviamente, esto funciona adentro de los organismos. Y en los organismos uno no puede hablar de una fase acuosa y una fase orgánica. Uno no pone éter adentro de un organismo, ¿no? Pero esa fase orgánica es el propio sustrato a una concentración a la cual es insoluble. Cuando uno lo lleva al laboratorio, puede utilizar el propio sustrato para generar esa segunda fase o fase orgánica, o puede recurrir a otras herramientas tecnológicas y, en caso de que la enzima lo permita, utilizar un solvente orgánico invisible con agua. Y ahí disolver el sustrato. Y trabajar en dos fases reales, digamos. A veces lo puede hacer, a veces conviene hacerlo. A veces la enzima no es muy estable frente a la presencia de un solvente como, yo qué sé, dietiléter o metilbutiléter, que es uno bastante utilizado, o acetato de tiro, yo qué sé. Y entonces, bueno, acetato de tiro es mal ejemplo, ¿no? Porque justo es un éster y lo va a hidrolizar. Entonces, a veces conviene, a veces no conviene, bueno, como todas las cosas en química, no solo en biotransformaciones, habrá que probar y ver qué es lo mejor. Pero no se queden pensando que hay que poner un solvente invisible con agua para generar una segunda fase. A veces se puede, a veces conviene, y a veces no es necesario, y a veces no conviene, porque el propio sustrato hace de segunda fase. Claro, si yo tengo medio miligramo de una molécula que logré obtener, y ese medio miligramo lo quiero transformar para llegar a mi producto final con la lipasa, no me va a servir como segunda fase, y voy a tener que ingeniármelas de alguna otra manera, consiguiendo un solvente que la enzima resista. En general, con las lipasas no hay problema, tienen una buena resistencia a los solventes, como es lógico, porque están acostumbradas, están diseñadas por los organismos vivos para interactuar con moléculas hidrofóbicas. Y esto es lo principal que hay que conocer de las particularidades de las lipasas. Las lipasas pueden aceptar entonces ésteres de todo tipo, pero la mayoría de los sustratos que se le dan son sustratos de este tipo, ¿sí? Donde las cadenas largas y la quiralidad, digamos, está del lado del alcohol y no del lado del ácido carboxílico. Porque en realidad, aunque el glicerol no es quiral, tiene una estructura que se parece más a esto. Los triglicéridos tienen una estructura que se parece más a esto que a esto. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de las veces se trabaja con sustratos de este tipo, o sea que lo que yo estoy trabajando es con lipasas para obtener alcoholes quirales, y no tanto con lipasas para obtener ácidos carboxílicos quirales. A las lipasas les gusta más hidrolizar este tipo de ésteres y tienen una mucha mejor selectividad para este tipo de ésteres que para este tipo de ésteres. Aunque puedo usar cualquiera de los dos y probar y ver cómo funciona. Pero tanto es así que se han usado tanto para este tipo de ésteres con esta distribución, ¿no? Donde yo la parte quiral la tengo en la porción alcohólica del éster,
que se llegó a poder sistematizar toda esa información de los alcoholes que se utilizan, y un estudio que ya tiene unos cuantos años de un referente de la biocatálisis, que es esta persona que se llamaba, no sé por qué lo maté, capaz que está vivo, no lo sé, Kaslaukas hizo lo que se llama una regla empírica, analizando un montón de casos y observando que frente a dos ésteres que contienen una porción alcohólica unida directamente a un carbono quiral, que reitero, son los sustratos mejores y más usados con las lipasas prácticamente sin excepción actúan preferentemente sobre alcoholes secundarios y con configuración R. ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, primero quiere decir que es una cosa que se observó experimentalmente. Eso está así y funcionó. ¿Tiene una explicación? Bueno, no vamos a detenernos porque nos falta un poco de tiempo, pero capaz que durante el curso podemos después ir viendo algún trabajito que trate de eso. Las lipasas prefieren alcoholes secundarios, eso no es menor. Si el alcohol es terciario o es primario, estamos un poco en problemas. Y eso evidentemente se debe a que necesita un hidrógeno allí, porque seguramente un sustituyente un poco más grande molesta. Necesita un hidrógeno. Trabajar con el alcohol primario no tendría mucho sentido, porque no habría quiralidad, en ese caso tendríamos dos hidrógenos, pero los terciarios se ve que ni bien yo sustituyo ese hidrógeno por un metilo, ya no entra en el sitio activo de la enzima. Con configuración R, relativo. ¿Por qué digo que es relativo? Porque digo que un alcohol R es un alcohol que por supuesto está formando parte de un éster, ¿no? Porque estoy hidrolizando un éster. Tiene un grupo grande acá y un grupo más chico acá. Y el más chiquito de todos es el hidrógeno. Entonces digo 1, 2, 3, R. Está bien, porque en general si el grupo es más grande, seguramente esté antes en las reglas de Canigol y Prelog que este que es mediano. Pero eso no es obligatorio. ¿Tá? Entonces, más que R, tiene que tener una distribución espacial así. ¿Sí? El alcohol para adelante, el hidrógeno para atrás, hacia la derecha un grupo grande, porque evidentemente ahí hay un bolsillo grande de la enzima donde puede entrar, y este de la izquierda tiene que ser más pequeñito. Si los tengo al revés, no entran en los bolsillos de la enzima. Este grande no puede entrar donde entraba este, y este es un sustrato malo, y este es un sustrato bueno. ¿De acuerdo? Entonces, secundarios, y R entre comillas. Puede haber uno que sea S y tenga esta distribución de tamaños. Y entonces no me importa que sea S. Tiene esa distribución de tamaños, la regla de Canigol y Prelog que me dieron S, y entra igual. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Acá tienen un ejemplo real. Acá tienen un ejemplo de uso de una lipasa. Pig pancreas. Es la lipasa de páncreas porcino, en la cual se pone esta compleja molécula natural, en la cual hay 3 grupos éster y hidrolizo solamente a uno. Acá estamos hablando de regioselectividad. Y acá sí estamos hablando de estereoselectividad, en el sentido de que estoy tratando con 2 ésteres que, si se hidrolizan con una lipasa, obtengo un 23% de una selectividad de 23, y si se hidroliza con la quimiotripsina, que es una proteasa, me da 13, o sea, mucho menor. Y miren los excesos enantioméricos. Llega hasta 97% en este caso, y acá alcanza 70%, llega a 95% en este caso, y acá 76%.
es un ejemplo nomás, como tantos otros, y justamente es un ejemplo de casos, sobre todo este, el caso al revés, ¿no? Que el producto es un ácido carboxílico y no es un problema que no sea del lado del alcohol. Hay que ver cada caso y estudiar cada caso. Pero las lipasas son las enzimas que realmente son las más fáciles de trabajar, las más versátiles, esa es la palabra, versátiles. Aceptan gran variedad de sustratos, gran variedad de solventes, amplios rangos de temperatura, son muy simples de trabajar, hay muchas lipasas comerciales, ¿sí? Son en general caras, pero hay muchas lipasas comerciales, hay lipasas inmovilizadas, hay lipasas no inmovilizadas, en fin, hay de todo.